Muy buenos días, son las 6:13 de la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en A Primera Hora porque llegó el momento del chat, la charla de inmigración. Recuerde que estamos a través de la página de Facebook Univisión 19. También se puede comunicar con nosotros a través del 916-614-1120. Pero quien nos acompaña en esta mañana es el abogado de inmigración, Gabriel Campos, quien ha estado ya respondiendo a las preguntas en nuestra página de Facebook Univisión 19. Gabriel, te damos la bienvenida a Primera Hora. Buenos días, Maribel. Buenos días, y ya tenemos varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con el perdón, ¿no? Es una pregunta que ha sido bastante solicitada a través de las redes sociales, ¿no? Sí, muy correcto. Entonces, hay procesos del perdón que uno puede tramitar en este país antes de salir de este país para su entrevista final en su país de origen. Por ejemplo, si eres de México, tienes que ir a su cita en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces la pregunta era que ya ganó el perdón, ya fue aprobado, entonces ¿cuánto más tiempo va a durar para tener la cita? Entonces uno mismo controla su caso, ¿verdad? Entonces ya cuando tengas el perdón ganado, significa que uno tiene que continuar con un proceso que se llama el Centro de Visas Nacional. Entonces uno tiene que someter la carta de sostenimiento del peticionario, del que le está haciendo la petición, y si esa persona no gana suficiente dinero, ocupan ganar otra carta de sostenimiento de un amigo o un familiar que sea residente permanente o ciudadano. Después de mandar la carta de sostenimiento, también tiene que llenar el formulario que se llama el DS-260. Es un formulario como de 20 páginas donde hacen muchas preguntas personales, por ejemplo, dónde has vivido y dónde has trabajado desde la edad de 16 años. Entonces ya cuando se llena el formulario y se manda también a Visas Nacional, ya ahí empieza el tiempo de espera. Ahorita usualmente se están demorando 6 a 8 meses para que le den la cita en Ciudad Juárez, si eres de México. Están demorando 6 a 8 meses para la entrevista, ya cuando manden todo al Centro de Visas Nacional, y ya cuando salen a Ciudad Juárez, en México, ahí se está demorando 7 a 10 días. Pero si eres de otro país, por ejemplo, si eres de El Salvador, ahorita se están demorando como unos de 2 a 3 semanas para su entrevista final, y entonces uno sale del país casi a 2 o 3 semanas, si eres de El Salvador, si eres de México, 7 a 10 días. Claro, y tenemos una pregunta porque ya han comenzado a sonar los teléfonos. Tenemos vía telefónica a María de Sacramento. María, buenos días. El abogado está listo para responder a su pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sí, quería saber cuándo y dónde o cómo se puede pedir un perdón. Entonces, el perdón más común existe cuando una persona vive en este país sin permiso por más de un año. Entonces, si una persona vive en este país más de un año, automáticamente le dan el castigo de 10 años. Ese castigo es perdonable en este país. También existen otros perdones si tienes otros castigos. Por ejemplo, si has cruzado sus hijos a este país ilegalmente o sin permiso, ese también es otro castigo. Pero el más común perdón que existe es para el castigo de vivir más de un año en este país sin permiso. Te dan el castigo de 10 años y ese perdón lo puedes hacer el trámite en este país antes de salir. También hay otros perdones que existen que uno puede arreglar en este país sin salir. Esas son las personas que entraron con sus visas. Hay muchas personas que han cometido fraude cuando aplicaron para su visa, que nunca ellos admitieron que tuvieron hijos aquí o que nunca admitieron que ellos han usado documentos falsos. Entonces, cuando esa persona entra legalmente a este país con la visa y ya tiene el hijo o el esposo ciudadano y aplican para la residencia por el ajuste de estatus, inmigración puede mirar y decirle usted cometió otro crimen, pero usted cometió otra regla que quebró y ahí tienes que hacer otra perdón y lo tienes que hacer el trámite en este país y aquí puedes arreglar también. Entonces hay muchos perdones que existen, pero el más común es cuando uno tiene que salir. Claro, abogado, se queda con nosotros, va a continuar respondiendo a esas preguntas a través de Facebook, como también las llamadas que nos llegan o las preguntas que nos llegan vía telefónica. Más adelante regresamos en vivo con el abogado de inmigración. Muy buenos días, son las 6:38 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y llegó el momento de casos reales de la migra. Como sabemos, el abogado de inmigración Gabriel Campos ha estado respondiendo a sus preguntas a través de las redes sociales. Recuerde, Univisión 19 Facebook, pero también contesta las llamadas que nos llegan vía telefónica a través del número 916-614-1120. Abogado, buenos días. Muy buenos días. Y ya tenemos una llamada vía telefónica, María de la ciudad de Woodland. María, buenos días. Adelante con su pregunta. Nomás le quería preguntar al abogado. Y buenos días. María. Y buenos días.
Su pregunta. Si le quería preguntar al abogado que si es cierto que si uno agarró medical, ¿le afecta a uno para la ciudadanía? No, si uno aplicó para la medical, no le afecta para la ciudadanía. Donde le está afectando a uno cuando está pidiendo ayuda del gobierno es cuando uno aplica para la residencia permanente, porque una persona no puede ser una encarga pública en este país cuando aplican, pero ya cuando una persona es residente permanente y va a aplicar para la ciudadanía, no les afecta las ayudas que ellos han pedido anteriormente. Entonces, para la ciudadanía, los que han pedido ayuda en el pasado, adelante con la aplicación de la ciudadanía, no les van a afectar. Gracias a María de la ciudad de Buda por compartir esa pregunta, y tenemos varias preguntas que también nos han llegado a través de las redes sociales. Abogado, si puede compartir alguna de ellas con la respuesta. Sí. Entonces hice un comentario, una persona respondió que cuando aplicó para la visa en el año 2000, 2001, allá en México, la visa turista, se la dieron, pero también cometió que estaba aquí anteriormente y que tuvo aquí hijos ciudadanos en los 90. Entonces la pregunta de ella es, si ella aplica para la residencia hoy, aquí en los Estados Unidos, por el ajuste de estatus, va a tener problemas. Y la respuesta va a ser que sí, porque cuando uno aplica para la visa turista en México y nunca dice que tuvo hijos ciudadanos anteriormente, porque una vez que una persona tiene hijos aquí anteriormente y que estaban aquí viviendo sin permiso, usualmente el consulado no lo están aprobando las visas turistas. Entonces, en este país, cuando uno aplica para la residencia y el oficial encuentra que uno cometió fraude o mintió para recibir esa visa turista, le van a dar un castigo por mentir. Lo bueno es que ese castigo es perdonable en este país, pero tiene que demostrar si tiene un esposo residente permanente o si tiene padres residentes o ciudadanos. En ese aspecto aquí, esa señora tiene un marido residente permanente donde ella puede aplicar para la residencia y también mandar el perdón juntos aquí en Sacramento, California, y le pueden aprobar su caso de ella. Claro. Y tenemos otra pregunta, abogado, y perdone que lo interrumpa. Lucrecia está esperando en línea. Lucrecia, buenos días, si puede compartir su pregunta. Sí, buenos días. Quería preguntar si mi marido nos casó en el 99 y fue deportado y volvió a entrar a Estados Unidos. ¿Tenemos posibilidad de arreglar? Todo depende, no sé si la deportación fue de un juez o de ICE o si fue la celda voluntaria. Entonces, si es una deportación, será de ICE, o sea, de un juez salió y luego regresó otra vez. Esa orden de deportación, que era anteriormente de 10 años, se convirtió a 20 años. Pero si era la salida voluntaria donde lo agarró ICE y le dieron una entrevista y él firmó su salida voluntaria, y luego regresó otra vez, hay un diferente castigo que existe. Ese castigo es de 10 años, pero se tiene que salir afuera y esperar los 10 años. Entonces, lo más importante es que él estaba aquí anteriormente y sí salió, y hay pruebas que salió porque inmigración lo sacó, luego ya está aquí otra vez de nuevo. Entonces, esos casos son muy difíciles y muy probablemente él no va a poder arreglar en este país hasta que él salga, cumple sus 10 años afuera o cumple los castigos de 20 años afuera y ya en el futuro puede arreglar. Entonces, mi recomendación es esperar en el futuro para una reforma migratoria más grande, pero no sabemos cuándo va a pasar eso, entonces ahorita tener un poco de paciencia. Gracias, abogado, y gracias a Lucrecia por compartir esa pregunta a través de nuestra línea telefónica, nuevamente 916-614-1120. Son las 6:56 de la mañana, la recta final de A Primera Hora. Sin embargo, vamos a regresar con el abogado de inmigración Gabriel Campos, quien nos ha estado acompañando, respondiendo a sus preguntas. Tengo entendido que tenemos otra llamada que llegó vía telefónica. Buenos días. Buenos días. Pregunta para el abogado, Sí. por favor. Sí, mi pregunta es, estaba escuchando que si uno agarra médica le puede afectar uno para agarrar uno residencia, pero mi pregunta es que si es lo mismo medical o el medical de emergencia también le afecta a uno. ¿Puedo escuchar Sí. la pregunta? Sí, la escuché, muy buena pregunta. Entonces, la médica de emergencia no la afecta para la residencia porque es una excepción que existe en las leyes de migración. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una emergencia donde tienes que ir a dar o recibir una cirugía y usted fue al hospital y tiene un bill de $20,000 y no lo pagó, eso no lo va a afectar a usted cuando usted aplica para la residencia porque eso fue bajo las circunstancias de una emergencia. Entonces, muy buena pregunta. Es muy diferente de cuando uno recibe medical y está recibiendo estampillas del gobierno. Entonces, ahí sí le afecta eso. Pero
de las circunstancias de una emergencia no la va a afectar. Ahora bien, abogado, ¿en qué momento la persona se convierte en una carga pública? Porque es una pregunta que siempre llega a través de las redes sociales. Tengo miedo pedir asistencia para mis hijos, tengo miedo, en este caso, utilizar la medical. ¿En qué momento se convierte en carga pública? Entonces, en el proceso más común es cuando una persona está pidiendo ayuda por su propia persona, ¿verdad? No para los hijos, pero para su propia persona. Por ejemplo, si yo soy soltero, yo no trabajo, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, pero yo estoy recibiendo ayuda del gobierno como food stamps, yo estoy recibiendo dinero efectivo cada mes, yo ya soy una carga pública del gobierno, entonces si tienes hijos y todo eso, no veo que yo los pueda afectar, pero una persona propia sí les afecta. Gracias, abogado, por aclarar las dudas de nuestros amigos televidentes, recordándoles que el abogado está también a través de las redes sociales, Univisión 19 Facebook. Ahí puede compartir sus preguntas porque le estará respondiendo a la misma hasta las 7:30 de la mañana. Gabriel.